Hola muchachos, el día de hoy vamos a realizar la práctica 6 de los ejercicios intermedios de la función sí. Tenemos entonces acá tres tablas en este ejercicio, donde las primeras tres tablas se refieren a la condición para completar los datos de esta última tabla grande. La primera condición identificada en esta primera tabla indica cómo se va a llenar el campo trabajador o la columna trabajador de la tabla principal. Entonces, miremos que hay una columna que se refiere al código del trabajador. En esa columna del código del trabajador aparece esta información que vemos acá. Miremos que hay una letra dentro del código del trabajador, que es la única letra que hay, está en el medio del código. Y a eso es a lo que se refiere esta tabla, que si la letra que aparece ahí es la letra E, como en este primer caso, entonces acá en la columna trabajador debemos poner la palabra empleado. Si lo que aparece es la letra O, entonces debemos poner la palabra obrero, y si aparece la letra C, entonces contratado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces aquí es donde acudimos a la función si. Usamos la función si. Miremos por ejemplo que cuando yo pongo la palabra si en Excel me aparece pues una descripción de qué es lo que hace la función si. Dice que comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Es decir, es una función que decide, dependiendo de una condición, si se hace un procedimiento, y en caso de que sea falsa la condición, pues se hace otro procedimiento. Vamos a ver entonces. ¿Cuál sería la prueba lógica? En este caso la prueba lógica varía un poco porque necesitamos extraer de esta celda, de la celda B62, necesitamos extraer la letra E. ¿Cómo la vamos a extraer? Con una función que se llama extrae. Acá. Extrae es una función que extrae el código o extrae un texto, una sola letra o varias letras. En este caso entonces decimos que extraiga de la celda B62, que va a extraer un carácter que está en la posición inicial 4. ¿Por qué la posición inicial 4? Porque contemos el primer carácter que es el 0, el segundo que es otro 0, el tercero que es el 2 y el cuarto sería la letra E ya. Luego nos dice cuántos caracteres, pues solamente vamos a seleccionar uno. Ahí ya tomamos ese carácter y vamos a preguntar que si ese carácter es la letra E. Si es verdadero que es la letra E, entonces ahí vamos a decir que es un empleado. Empleado. En caso de que sea falso, entonces debemos preguntar nuevamente que si, ¿cuál sería la prueba lógica? Nuevamente extrae, porque nuevamente toca extraer la letra, extraiga de la celda B62 nuevamente, que extraiga el carácter que está en la posición 4, que es uno solo nomás, y que si es igual, vamos a preguntar que si es igual a la letra O, que sería la segunda posibilidad, que sea la O. En caso de que sea la O, pues entonces sería un obrero. En caso de que sea falso, ya verificamos las dos primeras condiciones, de que sea la letra E y de que sea la letra O. Como no sería ninguna de las dos, entonces sería contratado. Y ahí ya terminaríamos esa condición anidada y cerraríamos también la condición principal. Ahí ya nos da entonces, en el caso de que sea E, pues empleado. Miremos a ver, en caso de que sea C, contratado. Aquí aparece E nuevamente y sería empleado. O sería obrero, contratado y obrero. Entonces ahí parece estar bien la condición que creamos. Para llenar esta columna del incentivo, la condición estaría determinada por esta tabla que aparece acá.
donde si el valor del campo SIT es 0, entonces el incentivo será de 100. En caso de que el campo SIT sea 1, entonces el incentivo sería 150. Entonces haríamos nuevamente la condición si. La prueba lógica sería que si este valor que está en la columna C62, en la celda 62, es igual a 0, entonces el valor que debemos poner es el valor que aparece acá donde dice incentivo, pero lo ponemos fijo presionando la tecla F4. En caso de que sea falso, entonces sería, pues el valor no sería 0, sino que sería 1. Entonces sería el valor que aparece aquí en la celda H57, que también vamos a poner fijo para que no se vaya a incrementar ni se nos vaya a cambiar la referencia. Ahí ya quedaría ese valor y completamos automáticamente todos los demás valores, y pues ahí podemos verificar también que se cumple la condición. En el caso de la bonificación, ya la condición está determinada por esta última tabla, donde en caso de que sea la letra E, la que está dentro del código del empleado, la bonificación sería 2.50, en caso de que sea 2.25, en caso de que sea C, 1.25. Entonces aquí nuevamente ponemos la condición si. Yo no la voy a escribir toda, sino que más bien pues voy a modificar esta condición que ya tengo aquí creada. Entonces simplemente la copio y la pego acá, y lo único que tengo que hacerle es que cambiarle, en vez de que ponga empleado, de que ponga el valor de empleado aquí cuando sea verdadero, entonces que más bien ponga el valor de la bonificación, pero ojo, hay que ponerlo fijo. Y cuando sea obrero, también le digo que no que ponga la palabra obrero, sino que más bien ponga el valor de la bonificación. Y ya en caso de que sea falso, pues ponga el otro valor de la última bonificación, en caso de que sea C. Y ahí ya cerramos toda esta prueba lógica. Y ahí ya saldríamos de esta parte de la bonificación. Ahí podemos verificar lo que, si es empleado, entonces el bono es de 2.50. Si es contratado, 1.25. Si es empleado, 2.50. Obrero, 2.25. Entonces ahí se está cumpliendo la condición. En el caso del total del incentivo, habría que sumarle al incentivo el 2.5% de la bonificación. O sea que haríamos el cálculo matemático de la siguiente manera. Seleccionamos el valor del incentivo, al cual le vamos a sumar el valor del incentivo multiplicado por el porcentaje del incentivo, y eso nos daría 1.53, y completamos el resto de la información ahí automáticamente. Este valor de aquí abajo vamos a mirar aquí el promedio mayor o el valor mayor del incentivo. Aquí debemos identificar cuál es el que gana más incentivo, o sea, el mayor valor. Lo vamos a identificar a través de la función max. Entonces, en la función max seleccionamos todo el rango de valores, y de ahí él nos va a seleccionar automáticamente el valor que es más alto. Para el menor sería la función min. Seleccionamos todo el rango de valores que necesitamos verificar, y ahí nos identifica el menor valor. Para el promedio, entonces usamos la función promedio, y seleccionamos todo el valor al cual queremos sacar el promedio, y ahí aparece entonces ya el promedio. Ahí ya entonces nos quedaría resuelto el ejercicio, completando toda la información solicitada. De esta misma manera pues se deben hacer los otros ejercicios que están planteados en la guía. Chao.